Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 15. Los gruñidos de Bakugo eran inaudibles en comparación con el rugido de la multitud que los rodeaba. Habían recibido el POV más grande que se les dio legítimamente. No importaba que Present Mic estuviera vendiendo sus logros hasta el momento, las masas no eran conscientes de ello, pero de todos modos habían venido a verlos. Eran los estudiantes más preciados del año. Mitad y mitad bastardo, ojos de mapache, pelo de mierda, 4 ojos. Todos podrían haber sido guijarros en su camino hacia la grandeza, pero se habían abierto camino para estar a su lado por encima de todos los demás que lo hubieran intentado. Eran lo mejor de lo peor y merecían ser reconocidos por eso. Luego estaba Shirou. Aparte del mitad y mitad bastardo, él era el único que no había ido a que Shirou les entregara el trasero una y otra vez. Eso no significaba que hubiera estado sentado sin hacer nada con su tiempo. Se había encontrado presionándose a sí mismo, más fuerte que nunca. Durante años había sido adorado con la creencia de quienes lo rodeaban empujándolo hacia adelante. Ahora se dio cuenta de que debería haberse esforzado más. Bakugo sabía que estaba en la cima de las oportunidades que se había dado a sí mismo, de eso había pocas dudas. El problema era que no había perseguido ciertas oportunidades que no sabía que existían. Pasó su juventud presumiendo de cómo iba a ser el mejor cuando no pasó ese tiempo trabajando para convertirse en el mejor. Sabía que las últimas 2 semanas de entrenamiento intenso solo habrían cerrado un poco la distancia, pero era un comienzo. Y un comienzo era tan bueno como cualquier cosa. Ahora para la representante estudiantil, Emiya Shirou. La multitud no lo aplaudió tanto como a cualquier otro estudiante y Shirou estaba más que consciente de ello. Sabían quién era, de lo que era capaz y podía ver a los asistentes susurrando entre ellos. Afortunadamente, en última instancia, no le importaban las opiniones de las masas, pero tenía un guión que seguir y sabía que alejarse conduciría a más problemas de los que valía la pena. Subiendo al podio, sus ojos encontraron a Rin entre la multitud de estudiantes de estudios generales. También había logrado encontrar una pequeña pancarta entre la multitud con su nombre pegado. Parece como si algunos de los estudiantes que optaron por no competir hubieran decidido apoyarla, ya sea por manipulación o por su encanto. Él no estaba preocupado. Nunca antes había tenido problemas con que la gente la colmara de apoyo, entonces, ¿por qué sería diferente en otro mundo? Permitiéndose exhalar ligeramente, Shirou recordó lo que él y Rin habían preparado y hablado. Damas, caballeros, héroes, civiles, comenzó. Sus palabras hicieron que todos los que observaban guardaran silencio. Hizo una pausa por varios momentos antes de anunciar el grupo final de personas para las que estaba destinado este discurso, y villanos. Esa sola palabra provocó que un murmullo de descontento se extendiera por la arena, pero no detuvo a Shirou mientras continuaba. Estamos reunidos aquí ante ustedes hoy para competir unos contra otros por su entretenimiento. Estoy seguro de que te alegrarás de que los niños se lastimen a sí mismos por tratar de mostrar de lo que son capaces. Nos lanzaremos contra cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, y si alguien se mutilará o tal vez incluso se matará, supongo que eso es diversión. Los reunidos ante ustedes son los futuros héroes de este mundo, y si lo que he dicho ya ha puesto en tela de juicio sus nervios, entonces deberían renunciar a su derecho a estudiar aquí con efecto inmediato, declaró Shirou. La determinación y la determinación son una necesidad en esta línea de trabajo, e incluso aquellos que se han inscrito en otros cursos deben estar preparados para las consecuencias del fracaso. No todas las misiones tienen éxito y nunca es solo el que fracasó quien tiene que lidiar con las consecuencias. Estas cargas no son lo que los adolescentes pueden siquiera comenzar a comprender, ya que los medios solo muestran cómo el héroe salva valientemente el día.
Nunca tenemos una mirada profunda a la psique, para determinar qué queda de la persona que pasa todos los días en el centro de atención, sabiendo que sus éxitos le darán fama, mientras que sus fracasos los lincharán en las calles. ¿Obtendremos éxito en el futuro o sucumbiremos a la voluntad de la sociedad? Finalmente, los dejo con una última pregunta para la que sé que todos tienen una respuesta. ¿Qué es un héroe? Para mí, un héroe es alguien cuyo nombre quedará grabado en la leyenda. La historia recordará a un verdadero héroe no por la cantidad de subordinados debajo de ellos, o por el hecho de que pasaron tiempo con quienes los adoraban. No serán los más famosos ni los más buscados. Los verdaderos héroes serán recordados por el hecho de que nunca rescataron a nadie por dinero o gloria, sino simplemente porque era lo correcto. Su parte final dijo, Shirou se apartó del micrófono en el que había estado hablando y bajó de la plataforma. Sus pasos por el puñado de escaleras casi resonaron en comparación con el silencio que llenaba la arena. Las palabras que había pronunciado resonaron en la multitud hasta el punto de que casi tenían miedo de susurrar sus opiniones a quienes estaban a su lado. No fue una verdadera sorpresa que estuvieran callados. Había pinchado el nido de avispas en cierto sentido. Los civiles de este mundo se sentían seguros porque había una sobresaturación de héroes patrullando las calles y la ayuda podía llegar en cuestión de minutos. Sin embargo, lo triste del asunto era que a veces esos pocos minutos que le tomó al héroe llegar ya significaban que era demasiado tarde. A nadie le gustaba abordar el problema a menos que señalaran con el dedo quién tenía la culpa y, lamentablemente, la culpa no siempre recaía en el culpable. Está bien, dicho esto, comenzó la medianoche, un poco desconcertada por lo que acababa de escuchar, pero haciendo todo lo posible por seguir adelante. Es hora de pasar a nuestro primer evento. Los preliminares como son más conocidos. La primera ronda de este año es, una carrera de obstáculos. Es una carrera entre las 11 clases y el recorrido forma un anillo de casi 4 kilómetros alrededor de este estadio. Cantamos sobre la libertad en el campus para que seas libre de hacer cualquier cosa mientras permanezcas en el curso. Mitnick sintió que hacía una pausa al final de su declaración, impidiéndole decirles a los niños que se cuidaran. Era algo que nunca habría contemplado de antemano, pero el discurso de Shirou incluso había enviado sentimientos fríos al fondo de su alma. Todavía recordaba cuando había sido estudiante de tercer año aquí mismo en la academia y estaba haciendo una pasantía con su Alteza Púrpura en el periodo previo a su graduación, cómo había trabajado codo a codo con un estudiante de segundo año al que había llamado amiga. Y como todo había salido tan terriblemente mal. Sacudiendo ligeramente la cabeza, se centró en el comienzo de la carrera de obstáculos donde los estudiantes se habían apiñado unos detrás de otros, apiñándose lo más cerca posible del comienzo. Cuando se encendió la primera luz, ella gritó, «En tus marcas. Empieza». La apertura del evento vio a los que estaban en la parte trasera del grupo observar con un entretenimiento moderado mientras los que estaban al frente hacían todo lo posible por atravesar la estrecha abertura. Aquí era donde Shirou y Rin se habían encontrado, sin ninguna prisa real por abrirse camino a la fuerza hasta el frente de la multitud. No fue sorprendente para Shirou descubrir que varios de sus compañeros habían elegido el mismo curso de acción. Aparentemente, varios de ellos habían aprendido en las últimas 2 semanas a no cobrar por adelantado sin un plan. Al menos estaban tomando algo de sus lecciones. Su paciencia fue bien recompensada con Todoroki tomando la delantera y, al hacerlo, congelando el campo debajo de él y atrapando a aquellos que habían pensado comenzar temprano. Aquellos que tuvieron la suerte de no tener los pies pegados al suelo, tuvieron que sufrir la humildad que conlleva caer de bruces primero al suelo, sus pies mal preparados para el cambio en la fricción de la superficie. Así que ese fue el acto de apertura, dijo Rin mientras saltaba, mucho más alto de lo que nadie tenía derecho, y aterrizó con gracia en la puerta de salida. Shirou se unió a su lado solo un momento después. Prestaron poca atención a las masas que estaban ubicadas debajo de ellos, luchando unas sobre otras en un intento de adelantarse al resto. Era la forma más sencilla de eliminar a los mal preparados. La medianoche decía que cualquier cosa era un juego lejano, agregó Shirou. Si caen en el primer obstáculo, eso solo muestra dónde están.
La atención de Shirou cambió ligeramente hacia donde sus compañeros de la clase 1A estaban avanzando, siguiendo a Todoroki hacia el siguiente obstáculo. Oh, son esas cosas de nuevo. Con esas cosas, Shirou se refería a las gigantescas máquinas que se interponían en el camino de aquellos que habían llegado al frente de la manada. Los oídos de Shirou se animaron al escuchar a un estudiante gritar que había demasiados para pasar desapercibido. Eso le pareció un buen calentamiento, ciertamente no un desafío, pero le proporcionaría algo de entretenimiento. Todoroki miró fijamente el segundo obstáculo y la caída que rodeaba el puñado de plataformas seguras. La cuerda que colgaba entre los pocos refugios difería mucho de un lugar a otro, lo que significaba que tendría que escoger y elegir qué caminos tomaba con cuidado. Bueno, eso fue fácil, dijo una voz femenina detrás de él, Todoroki ligeramente sorprendido pensando que había tenido una brecha bastante grande entre él y el resto del campo. Volviéndose para mirar por encima del hombro, Todoroki vio a Shirou atacando a dicha hembra, una a la que podía recordar levemente haber luchado junto a Shirou hace algún tiempo. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Shirou cuando llegó a estar al lado de Todoroki, sin señales de que estuviera agotado de alguna manera por haber alcanzado el liderato con aparente facilidad. No es que Todoroki encontrara esto sorprendente en lo más mínimo. HMMPH, se burló Rin, ignorando los sonidos de explosiones y desastres, lloviendo detrás de ella mientras el resto de su nivel anual hacía todo lo posible para abrirse paso a través del infierno de los robots. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia adelante, el abismo no la aterrorizaba en lo más mínimo. A primera vista, Todoroki pensó que tales acciones imprudentes conducirían al desastre y ya estaba preparando alguna forma de atrapar al estudiante de estudios generales. Sin embargo, sus pensamientos llenos de miedo eran injustificados. Rin cruzó la brecha con la mayor facilidad, aterrizó antes de saltar una vez más con un movimiento fluido, cruzando la oscuridad sin temor por lo que había debajo de ella. Antes de que Todoroki pudiera siquiera permitir que se filtrara alguna forma de sorpresa, solo pudo ver cómo Shirou cruzaba la brecha sin dudarlo, aunque tomando un camino ligeramente diferente al que estaba tomando su compañero. Un pensamiento momentáneo de pánico vino a la mente de Todoroki cuando cuestionó si el estudiante de fabricación de espadas sabotearía a los que estaban detrás de ellos y cortaría las cuerdas que conectaban las plataformas. Afortunadamente, parecía que los temores estaban fuera de lugar. Shirou parecía no tener necesidad de destruir las esperanzas de quienes estaban detrás de él. Mordiéndose el interior del labio, Todoroki se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo simplemente mirando el obstáculo frente a él y comenzó a avanzar. Con humor, se preguntó si Endeavor estaba teniendo un aneurisma que lo veía adelantarse tan fácilmente. El primer lugar es para Tosaka Rin del Departamento de Estudios Generales, seguida de cerca por Emiya Shirou en segundo lugar. Los dos han completado el tercer obstáculo, mientras que muchos todavía están luchando para superar el segundo. Realmente están mostrando la diferencia de fuerza aquí. El comentario de Present Mic hizo que muchos de los estudiantes fuera de 1A entraran un poco en pánico al darse cuenta de que dos de los lugares codiciados ya estaban reclamados. Para aquellos que estudiaron junto a Shirou, simplemente no se sorprendieron en lo más mínimo por este resultado y simplemente optaron por seguir adelante. Midoriya se aferró con fuerza a la cuerda que atravesaba el gran trozo de chatarra que había reclamado del primer obstáculo, colgando de su espalda y pesándolo como si tratara de arrastrarlo a las profundidades de abajo. En su mente aún podía recordar la conferencia que All Might le había dado, sobre cómo esta era su oportunidad de mostrarle al mundo que estaba aquí. No sabía muy bien cómo lo iba a hacer en esta etapa, pero sabía que si se le presentaba una oportunidad, tendría que aprovecharla. Luchó por subirse a la plataforma a la que acababa de llegar y, de rodillas y con las manos, pudo ver que aún necesitaba cruzar 2 huecos más para llegar al final de este obstáculo. A juzgar por la cantidad de personas delante y detrás de él, Midoriya hizo la deducción de que estaba aproximadamente en el medio campo, lo que, considerando que aún no había hecho uso de su peculiaridad, no era un lugar terrible para estar. Sin embargo, un grito familiar cercano llamó su atención. No pudo evitar mirar mientras el equilibrio de Ochako fallaba y ella caía, sus dedos presionándose rápidamente unos contra otros para frenar considerablemente su descenso.
Flotaría allí y se levantaría un poco, pero lo más probable era que no pudiera alcanzar la cuerda de la que se había caído. Midoriya sabía que no podía mantener la compostura por mucho tiempo sin sentir náuseas y caer, sin embargo, más abajo en la oscuridad se extendía el pozo. Si bien podría haber sido completamente seguro con una red o algo similar preparado para atrapar a un estudiante que se caía, Midoriya no lo vio de esa manera, vio a alguien en peligro. Su mente se aceleró mientras se quitaba el gran trozo de chatarra de la espalda y usaba el cableado que tenía el acero colgando de la espalda para atar el metal a sus pies. Empujándose a sí mismo a una posición de pie, Midoriya miró la cuerda frente a él y la figura caída de Ochako, que visiblemente comenzaba a marearse un poco. Entonces saltó. Midoriya no permitió que el miedo saltara a su mente mientras sus manos agarraban el antiguo dispositivo de equilibrio y empujaban sus pies hacia abajo tan fuerte como podía, el metal conectado a él atravesaba la cuerda con facilidad. Cayó, su agarre de la cuerda era sólido mientras sus ojos se enfocaban en el objetivo que tenía por delante. «Agárrate», gritó, su voz llegó a Ochako, quien vio que la cuerda se le acercaba. Ella soltó su kirk con precisión de sincronización, agarrándose a la cuerda que se balanceaba hacia ella y permitió que el movimiento la empujara hacia el pilar cercano. Bajando por la parte inferior de la cuerda, Midoriya había esperado este momento mientras inclinaba las piernas y empujaba el borde afilado de la lámina de metal directamente hacia el pilar, creando una plataforma para que se parara. Su movimiento lo obligó a rebotar en la pared con bastante dolor, pero en cambio se centró en la forma de Ochako sobre él, ya que la niña había logrado mantener su agarre en la cuerda. Al ver que Midoriya estaba debajo de ella, Ochako comenzó el lento descenso, bajando una mano tras otra paso a paso. El resto de la competencia pareció pasar sin darse cuenta del desarrollo que estaba ocurriendo debajo de ellos. No pasó mucho tiempo antes de que Ochako encontrara la seguridad de los brazos de Midoriya, el niño se congeló momentáneamente por el hecho de que había una niña en sus brazos antes de concentrarse en lo que se necesitaba. ¿Tú estás bien?, preguntó, tartamudeando ligeramente. Sí, gracias, dijo Ochako, un poco nerviosa porque a pesar de estar tan abajo del pilar todavía no podía ver el fondo debajo de ella. No tenías que salvarme. No, lo hice, era lo correcto, dijo Midoriya al darse cuenta de que, si bien pudo haber arruinado sus posibilidades de superar la carrera de obstáculos, en general había tomado la decisión correcta. Las palabras de Chirou de antes resonaron en su mente en ese momento mientras se preguntaba cuántos héroes profesionales habrían hecho lo mismo si hubieran visto la situación que él tenía. Mientras tanto, Ochako estaba levemente presa del pánico, preguntándose por qué había optado por bajar la cuerda y por qué había elegido bajar en lugar de subir y darse una oportunidad de victoria. Sin embargo, incluso si se aseguraba un lugar, sentía que no lo habría merecido después de haber sido salvada por alguien que no pudo llegar hasta el final por sí mismo. Mientras tanto, Midoriya estaba haciendo planes. Utilizando One for All, podría lanzar fácilmente a Ochako hacia el final del segundo obstáculo y darle a la niña la oportunidad de continuar. No podía usar toda la fuerza de la que era capaz, tal poder haría que el estudiante saliera volando del estadio. No, tendría que usar una parte de su fuerza, la cantidad más pequeña que enviaría a Ochako en la dirección correcta a una velocidad que ella misma pudiera flotar a salvo. ¿Cómo está tu estómago?, le preguntó a la niña en sus brazos, situación que seguía provocando que su temperatura corporal subiera. Un poco mareado, pero nada que no haya podido manejar antes, admitió Ochako. ¿Qué tienes en mente? Te voy a arrojar allí, declaró Midoriya. Necesitaré que optimices tu kirk para ajustar tu aterrizaje, pero puedes lograrlo. Midoriya, dijo Ochako en voz baja, encontrando difícil creer que incluso en esta situación el chico que la sostenía todavía estuviera tratando de encontrar una manera de ayudarla. Antes de que él pudiera comenzar a decirle qué hacer, ella lo detuvo antes de que él comenzara su perorata. No, ha pasado demasiado tiempo, no lo lograré. Aún podrías. Deku, dijo, usando el nombre que él le había dado permiso para usar. Esperemos aquí, ¿de acuerdo? Midoriya parpadeó varias veces mientras se preguntaba por qué Ochako optó por no continuar, sino que simplemente asintió con la cabeza en señal de aceptación.
Si ella simplemente quería esperar el resto del tiempo aquí en sus brazos, entonces. La oscuridad cubrió la sombra de rojo que se le puso en la cara. Todos podrían seguir observando, esperando la próxima porción de lo que iba a suceder. Los valientes esfuerzos de Midoriya probablemente habían pasado desapercibidos para la mayoría de las personas presentes, pero sus acciones no habrían pasado desapercibidas para quienes contaban. Muchos de los asistentes eran miembros de la comunidad de héroes que buscaban posibles estudiantes para realizar pasantías. Si bien el estudiante de primer año que pasó por el torneo en la primera posición siempre fue el que atrajo más atención, los profesionales siempre buscaban algo con lo que pudieran trabajar. Ignorar el objetivo de salvar una sola vida era admirable y algo que seguramente se tomaría en consideración. Aunque ni una sola vez durante la exhibición Midoriya había utilizado su peculiaridad. Era difícil decir si esto funcionaría en su beneficio o no, ya que técnicamente no había mostrado nada más que su determinación de ayudar a los necesitados. No recibiría muchas propuestas, pero sin duda habría algunos que vieron el potencial. Técnicamente, no era la forma de anunciar que estaba aquí, pero aún así era una forma. Los 42 en la cima se han ganado el derecho a avanzar. Anunciada la medianoche, los nombres de aquellos que se habían abierto camino hacia el segundo obstáculo se mostraban en la pantalla detrás de ella. 42 parece un número tan extraño, dijo Rin mientras Midnight continuaba su perorata. No sé cuántos estudiantes hay en nuestro año a lo largo de las clases, tal vez sea divisible por 42, dijo Shiro ofreciendo una respuesta a la pregunta tácita. Por improbable que parezca, podrías estar en algo, dijo Rin casualmente mientras Midnight consideraba que la próxima conquista sería una batalla de caballería. No pienses ni por un segundo que te estoy cargando. No soñaría con eso, se rió entre dientes Shirou mientras recorría momentáneamente el resto de la competencia. Por entretenido que fuera tener a Rin sentada sobre sus hombros durante todo el combate, existía la posibilidad de que ella se cayera de allí y los dos fueran descalificados. Así que necesitaba encontrar a alguien dispuesto a unirse a ellos que no los frenara, con la excepción del primer lugar cuya cabeza vale 10 millones de puntos. Exclamó Midnight, vendiendo al alza lo valiosa que era la posición de liderazgo. Junto con cuanto de un objetivo posterior era ahora. ¿Qué? Gritó Rin conmocionada cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. Mientras tanto, Shirou se rió entre dientes ante el giro de los acontecimientos y ahora tenía que tratar de averiguar quién estaría dispuesto a unirse a su equipo con el hecho de que todos los demás los estarían cazando. Capítulo 16. Hiro tragó saliva nerviosa mientras se acercaba al trío frente a ella, su invisible compañera de clase ya se había acercado a los dos primeros de la carrera de obstáculos, sin preocuparse por el hecho de que eso la llevaría a estar en el equipo más atacado. Recordando cómo había actuado Agakure cuando se asoció con Shirou para su primera asignación de entrenamiento de batalla y lo deslumbrada que estaba en ese momento, la posibilidad de trabajar junto a él y Rin probablemente domina cualquier otra cosa. En cuanto a ella, tenía que considerar las mejores opciones para pasar a la tercera ronda. Con 42 estudiantes que habían llegado hasta aquí, sabía que los de sus compañeros en 1A se mantendrían alejados de Shirou. Día tras día de ser sacudidos probablemente se había arraigado en sus cerebros para mantenerse alejados de él si querían sobrevivir. Probablemente, con la excepción de los dos que habían optado por no unirse a ellos día tras día, pero tendrían que convencer a los miembros de su equipo de que desperdiciaran sus posibilidades de continuar. En cuanto a ella, tenía que considerar qué podía ofrecer a los dos que iban a ser atacados por todos aquellos de las otras clases que no tenían idea de cómo era enfrentarse a Shirou. Si bien las tomas que colgaban de sus orejas podían utilizarse como arma a distancia, no había forma de que pudiera usarlas para arrebatar puntos a otros equipos. Sacudió la cabeza de un lado a otro antes de abofetearse ligeramente las mejillas. Sabía que podía ayudar, de alguna manera cuando llegara el momento sabría qué hacer. Ella no pasaba una y otra vez tirándose al suelo para no aprender nada de eso. Si ella había descubierto algo durante esos tiempos difíciles, era que tenías que actuar en el momento en que surgiera la oportunidad. Hiro pensó que si Agakure iba a ser capaz de convencerla de unirse a ellos, entonces no debería tener problemas.
Todoroki miró a los que estaban a su lado. Su equipo estaba bien formado, con capacidades ofensivas y defensivas para ayudar a asegurar que pasarán a la siguiente ronda. Mientras se ataba la diadema que contenía sus puntos colectivos sobre la frente, hacia atrás para que los totales de puntos no fueran visibles, escaneó la competencia. Es seguro decir que no había hecho mucho para hacer conexiones en su clase. Era un personaje frío, sin juego de palabras, y como tal no hacía mucho esfuerzo para relacionarse con sus compañeros fuera de las lecciones. Sin embargo, estaba más que consciente de que aquellos que servirían como su carro probablemente no desearían comprometerse con el equipo que contenía a Shirou. Yaoyorozu, Kaminari e Ida se involucraron con el artesano de armas regularmente después de clase y, como tal, dudarían más que combatir contra él en la próxima batalla. Podía entender eso y, como tal, no estaría incitando a su equipo en esa dirección, por tentador que fuera el millón de puntos positivos. Su equipo lo agradecería, pero también él mismo tenía una razón para hacerlo. Emiya Shirou era, con mucho, el nombre más importante de la competencia, la persona a la que todos en la audiencia prestarían atención. Incluido su padre. Como tal, si pudiera derribarlo usando solo el poder de su lado frío, sería un ataque exitoso contra su anciano. Por lo tanto, él no estaría desafiando a Shirou todavía. Después de todo, el final aún estaba por llegar. Shirou ajustó ligeramente su agarre al frente del trío que sostenía a Rin. Agakure estaba bastante seguro de que solo quería unirse a ellos porque ella lo adoraba semi-idol y agregar a Rin a la mezcla casi la había sobrecargado. Ver la reacción de Rin ante la rabiosa fanática había sido suficiente para que se riera ligeramente. Otros dos se les acercaron poco después, uno cuyo verdadero objetivo había sido claro y obvio de ver. A él no le había importado la actitud de ir a buscar que tenía Atsume, el único miembro de la clase de apoyo, para llegar a este punto de la competencia, pero estaba claro que ella simplemente quería usar la atención que se centraría en ellos para su propio beneficio. Hacerse cargo de Hiro había sido una opción fácil. La cuenta regresiva comenzó y Shirou rodó perezosamente su cuello hacia un lado, con varias vértebras reventando como resultado. Eso es asqueroso, comentó Rin desde arriba de él. Shirou le prestó poca atención mientras la medianoche gritaba para que comenzara la competencia. Sus agudos ojos escaneaban las amenazas más cercanas, esencialmente aquellas que no sabían de lo que era capaz de primera mano. A medida que el primer grupo se acercaba, Shirou observó con cautela cómo el suelo que los rodeaba comenzaba a cambiar de densidad, lo que provocó que los tres que apoyaban a Rin se hundieran lentamente. No luches, ordenó, sabiendo que con la mayoría de las trampas como esta, cuanto más pánico tengas, más probabilidades tendrás de cometer un error. Su error fue atacar de cabeza a un enemigo que estaba más que feliz de eliminarlos desde un rango cuando estaban cargando directamente hacia adelante. El disparo de Ganr que Rin desató, golpeó al miembro principal del escuadrón Cavalli del equipo B en el pecho. Shirou había tenido experiencia más que suficiente con ser golpeado con dichos ataques a lo largo de los años para saber que el resultado efectivamente significaba que ese miembro del equipo ya no podría participar en el resto del evento. Esto también significó que su peculiaridad se desactivó, el suelo blando en el que se habían estado hundiendo se volvió sólido una vez más, con los pies firmemente plantados debajo de la superficie. Si fueras tan amable Hiro, dijo Shirou, sin molestarse en mirar hacia atrás mientras mantenía los ojos hacia adelante. Bien, dijo Hiro mientras sus auriculares se hundían en el suelo debajo de ella antes de enviar las vibraciones de los latidos de su corazón. 3 veces fue necesario antes de que el suelo debajo de ellos comenzara a responder, crujiendo ligeramente ante la intensa sacudida. Con las primeras grietas desarrollándose, Shirou arrancó sus pies del suelo uno por uno, el daño consecuente permitió que Agakure y Hiro también salieran del suelo. ¿Tienes algún objetivo en mente? ¿O quieres mantenerte a la defensiva? Shirou preguntó a su equipo. El otro chico de mi clase, Shinzo, déjalo en paz, dijo Rin audazmente. Él tiene una declaración que hacer en este torneo que cuenta con mi aprobación. ¿Alguna posibilidad de que él y su equipo se acerquen a nosotros? Preguntó Agakure. No, él ya sabe que no debe meterse conmigo, dijo Rin recordando cómo la estudiante de estudios generales ya había intentado que hablara en el pasado.
Si bien su peculiaridad era impresionante, ella se había encontrado con cosas mucho peores en el pasado y había creado defensas para tales tácticas que habían hecho que la peculiaridad de Shinzo fuera efectiva solo por unos pocos momentos. Entonces defensa, dijo Hiro. Defensa, confirmó Shiro. Uraraka observó desde las gradas, gritando su apoyo a sus compañeros de clase. A su lado estaba Midoriya, pero él había entrado en su zona, lápiz y bloc frente a él mientras anotaba puntos sobre casi todos los que competían en este momento. Sería casi adorable, sin embargo, la interminable mezcla incoherente de palabras que se filtraron de su boca fue francamente aterradora. Aún así, estaba entristecida por el hecho de que ella había sido la que finalmente le había hecho fracasar. Se había dado cuenta de que se apresuraba a abrirse camino a través de la carrera de obstáculos, tanto que había perdido el equilibrio, lo que la había sentado aquí en comparación con competir allí afuera. Sin embargo, lo extraño era que no estaba segura de por qué se había encontrado compitiendo casi contra sí misma, como si tuviera algo que demostrar. Ella sabía que tenía que estar al menos entre los 10 primeros, simplemente entrar no habría sido suficiente. La verdadera pregunta al final del día era que ella no sabía de dónde venía esta determinación de probarse a sí misma. Su peculiaridad no era adecuada para una carrera de esa naturaleza a menos que hubiera estado decidida a enfermarse por completo e incapaz de competir en los siguientes eventos. Incluso cuando iba con sus compañeros de clase a competir contra el gigante que era Shirou, sus habilidades cuerpo a cuerpo eran miserables. La mayoría de los enemigos, todo lo que necesitaba hacer era tocarlos y dejar que su peculiaridad los hiciera flotar a una posición en la que ya no fueran capaces de luchar. Dado que Shirou simplemente podía invocar un arco a su lado, esa táctica era completamente inválida. No es que ella alguna vez se hubiera acercado remotamente a poder utilizar su peculiaridad en su contra. Era por eso que se estaba esforzando más, para mostrar que ella no era simplemente un personaje secundario. Moviendo la cabeza de un lado a otro, Uraraka se centró en el concurso que sucedía debajo de ella. Ella contemplaría sus propios defectos más adelante. Por ahora deseaba darlo todo para apoyar a sus amigos. Ryoko observó la batalla de caballería con el interés que suponía que tenían muchos de los héroes profesionales, aunque ella misma estaba observando desde la comodidad de su sala de estar en lugar de estar con sus compañeros. Mucha gente habría asumido que ella habría estado prestando mucha atención a los estudiantes de tercer año para apoyar a su pasante. Sin embargo, su elección de visualización se centró en los estudiantes de primer año y en cómo estaban progresando en la batalla de caballería en la que se habían encontrado. La idea de que tenían que formar un equipo sobre la marcha, tratando de negociar combinaciones peculiares que se complementaran entre sí, era algo que no le sorprendió ver. Oa siempre pareció tener una forma de probar cosas diferentes mientras seguía una especie de fórmula. La primera prueba también fue eliminar a la mayoría, y luego la segunda obligó a quienes a menudo se encontraban sin amigos cercanos y aliados a tratar de sacar algo de quienes los rodeaban. No le sorprendió que, en lugar de mantenerse alejada de aquellos que probablemente serían atacados, los dos estudiantes que tenían su interés no hubieran encontrado ningún problema con que las personas se acercaran a ellos. Incluso habían tenido suficientes estudiantes acercándose para que pudieran rechazar a algunos, lo que decía algo sobre su nivel de carisma junto con su reputación y fortaleza. Sin embargo, lo que no podía entender sobre el diseño del equipo era por qué Emiya Shirou había optado por tomar la posición frontal en lugar de sentarse en la cima. Era un artesano de armas y no poder utilizar sus manos, al tener que llevar a la mujer encima redujo severamente su habilidad de combate. Lo cual, al escuchar a Nejire, las habilidades de combate de Shirou habían sido suficientes para incluso empujar a su intangible compañera de equipo a un punto muerto. Atraerlo a trampas, golpear sus puntos vulnerables e incluso destruir el paisaje en el que estaban parados durante la pelea, fueron hazañas más que impresionantes y todas estratégicamente sólidas. Lamentablemente, también sonaba como si Shiro estuviera haciendo todo lo posible deliberadamente para mostrarle al amigo cercano de Nejire sus debilidades en lugar de tratar de terminar la pelea. Este chico tenía el potencial de llegar hasta el final. Entonces, ¿por qué desconfiaba tanto de él?
Todavía recordaba estar sentada en el ático que Rin y Shiro habían compartido, uno al que Midnight Toffle People la había invitado. El combate verbal entre Rin y el héroe con clasificación R seguía siendo algo que la hacía reír de vez en cuando, pero el punto destacado de la noche fue cuando Shiro había regresado de haber sido secuestrada por la Liga de Villanos. El mismo grupo que recientemente había lanzado un asalto a la propia UA. Comprensiblemente, cuando llegó y dijo esas palabras, hubo un momento de conmoción y horror que resonó en toda la habitación. Al menos el pánico había sido compartido por los tres héroes que se habían tomado la situación de manera profesional. Rin había sido tan indiferente con todo el asunto. Luego, el propio Shiro, describiéndoles a ellos y a los funcionarios cómo había sido secuestrado y posteriormente salió ileso, su falta de emoción al principio se había visto como si estuviera en estado de shock. Ahora sabía que era algo diferente. Se había aburrido. Había revelado los detalles de su secuestro como si fueran puntos puntuales en una reunión de negocios, como si fueran simplemente hechos que no tenían ningún resultado para su salud y bienestar. Rin también, tan despreocupada como había estado al conversar con los tres héroes profesionales, no había mostrado simpatía por lo que debería haber sido una terrible experiencia. No era como si pudieran haber esperado que sucediera tal circunstancia y algo de esa naturaleza debería haberlos asustado hasta cierto punto. No había significado nada. Ella no sabía qué era, pero estos dos adolescentes no estaban gobernados por ningún proceso de pensamiento racional que pudiera verse remotamente como normal. En esta competencia, pasaron la primera ronda como si nada, lo cual, aunque no fue sorprendente, no mostraron alegría por su logro. No hay felicidad en su éxito de estar en la cima de su grado. Incluso ahora, con solo un puñado de minutos por jugar y varios grupos fuera de servicio gracias a los orbes que Rin disparó con sus dedos, simplemente parecían contentos con su posición. Simplemente no les importaba y el principal problema por el que ella temía era qué pasaría si encontraban algo por lo que preocuparse. Alguien de naturaleza villana les ofreció algo que realmente les dio algún tipo de emoción o alegría. Para potencialmente darles el deseo de esforzarse realmente, tómate algo en serio en lugar de simplemente permanecer neutral para siempre en sus reacciones. Los héroes en el pasado habían caído en la corrupción, aunque el gobierno hizo todo lo posible por anunciar acontecimientos como circunstancias extremas para no infundir miedo al público en general. Si los héroes profesionales podían caer en la villanía por cualquier motivo, era muy posible pensar que se podía persuadir a un par de adolescentes a caer en esa línea oscura de pensamiento. Ella no sabía qué podría persuadir a esos dos a caer en una vida así, pero si lo eran, no sabía quién podría detenerlos si encontraban algo que valiera la pena tomarse en serio. Parecían haber aprendido la lección, ¿no es así?, dijo Hiro en un tono aburrido, sus pies aún permanecían increíblemente cerca de donde habían comenzado el juego. 4 grupos habían intentado llevarse sus puntos y los 4 grupos estaban actualmente incapacitados. Aquellos que no habían sido golpeados por los ataques de Rin hicieron todo lo posible para tratar de alentar a sus amigos durante los últimos 2 minutos. La única vez que se habían movido fue para recoger las diademas de los grupos caídos antes de regresar a su lugar de partida para esperar al siguiente grupo. Pensé que hacer equipo con ustedes dos habría sido mucho más emocionante, declaró Agakure. La eficiencia no necesariamente equivale a entretenimiento, dijo Shiro desde el frente del trío que sostenía a Rin. Podrías usar este tiempo para analizar a las personas con las que pelearás en la próxima ronda. Espera, ¿la próxima ronda serán estudiantes peleando entre sí?, preguntó Agakure, sorprendido de cómo Shiro podría saber tal cosa. Realmente es de sentido común, dijo Rin, con la barbilla apoyada en la palma de la mano mientras esperaba a ver si alguien más era lo suficientemente estúpido como para acercarse a ellos. No pasas por todo este asunto de eliminar a la competencia y no tener algún torneo o batalla real para determinar quién es el número 1 al final del día. Número 1, repitió Hiro mientras miraba la forma que llevaba al cuerpo masculino parado solo un par de pies frente a ella. Toda su clase sabía quién era el número 1 entre ellos, habían sentido su poder en más ocasiones de las que muchos supondrían necesarias. Sin embargo, en ningún momento había luchado contra ellos con toda la fuerza que tenía a su disposición.
Ni una sola vez había usado la misma fuerza para aplastar el piso del gimnasio o se había movido tan rápido que sus ojos luchaban por seguirle el ritmo. Ella no sabía por qué, pero quería que hiciera todo lo posible, mostrarles todo lo que tenía para ofrecer. Para quitarme los guantes para niños y demostrar lo fuerte que era. Solo había un puñado de personas en las que podía pensar que potencialmente podrían hacer que él se tomara una pelea en serio, una de las cuales actualmente estaba por encima de ellas. Hiro sabía que los dos habían luchado codo a codo antes. Los dos combatiendo entre sí en un campo de juego abierto. Eso era algo que ella sabía que todos querrían ver. Ahora, presta atención a lo que sucede a tu alrededor, declaró Shirou, llamando la atención de Shiro Yagakure. Analiza, aprende y comprende a aquellos a quienes puedes enfrentarte. Era una instrucción lo suficientemente simple, pero que Hiro podía ver que eran cosas como esas las que podría haber estado haciendo en lugar de estar parada allí solo preparándose para defenderse de un asalto. Ella aprovechó esto como una oportunidad para ver un poco de la visión de lo que Shiro estaba viendo. No solo había estado preparado para defenderse de cualquier asalto inminente, sino que estaba explorando todas las amenazas. Es cierto que había visto de lo que era capaz la mayoría de su clase, pero constituían menos de la mitad de los que aún competían. Estaba averiguando de lo que todos eran capaces, cómo contrarrestar cualquier amenaza inesperada. Ni una sola vez desde que comenzó esta competencia se había tomado un momento tranquilo, eligiendo dedicar todo su tiempo a crear mentalmente formas de derribar a todos los que se le acercaban con la mayor probabilidad de no sufrir daños. Era así como era estar al nivel de los profesionales. Estaba pensando demasiado en las cosas, o peor aún, pensando poco. Incluso mirando más allá de aquellos que los habían asaltado y aún inmóviles, la mitad de la superficie estaba congelada y Todoroki inmovilizó a varios equipos utilizando su hielo. Bakugo estaba saltando por el aire contra un equipo de clase 1B solo para chocar con una plataforma invisible. Todas estas cosas sucediendo justo frente a ella a las que había prestado mínima atención porque no la afectaban directamente. Todo esto era una lección en curso en este momento, y ella solo había aprendido lo suficiente para aprobar, si eso era así. Necesitaba aprender de esto, de todo esto y llevarlo con ella de aquí en adelante. Se acabó el tiempo. Bramó el micrófono presente, su voz se extendió por el estadio. Ahora a ver quiénes son nuestros 4 mejores equipos. Sentado en primer lugar está el equipo Tosaka, que parecía haber salido adelante con demasiada facilidad si me preguntas. El segundo lugar es el equipo Todoroki, seguido por el equipo Bakugou. Redondeando los 4 primeros está, equipo Shinzou. ¿Cuándo se levantaron tan alto? De todos modos, esos 4 equipos son los que pasan a la ronda final. El evento tendrá lugar después de 1 hora de pausa para el almuerzo. Entonces, Shinzou, ¿él es a quien querías atravesar? Shirou le preguntó a Rin mientras muchos de los que los rodeaban cuestionaban cómo no habían logrado llegar a la habitación final. Para algunos, finalmente pudieron obtener asistencia médica por no haber podido hacer nada más que agarrarse el estómago y luchar para salir del peligro. Será mucho más beneficioso para él si la próxima ronda es una colección de batallas 1 a 1, dijo Rin mientras se echaba el pelo detrás del hombro. Voy a suponer que has captado las miradas confusas de las personas con las que trabajó. Sí, él los controló de alguna manera, ellos probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que habían superado hasta que terminó, dijo Shirou mientras se tapaba la cabeza con las manos. Aún así, lo superaron y si sentían que no tenían la oportunidad de lucirse antes, ahora tienen la oportunidad. Oye, Shirou, ¿vienes a buscar comida? Preguntó Kirishima de cerca quien estaba parado cerca con algunos de los otros miembros de su clase. Mírate poniéndote muy amigable, dijo Rin, empujando suavemente el hombro de Shirou juguetonamente. Sí, dijo Shirou mientras daba un paso adelante solo para descubrir que uno de los otros miembros de la clase 1 se había acercado a él. ¿Puedo ayudarte, Ojiro? ¿Podemos hablar en privado? Preguntó el adolescente que blandía la cola demasiado grande. Al no ver ninguna razón en contra, Shirou le hizo un gesto a Ojiro para que lo siguiera, los dos se alejaron del grupo principal para tener un poco de privacidad.
Rin eligió simplemente seguir a los compañeros de clase de Shirou no tanto para el almuerzo, sino para ver si tenían algo que decir sobre él. De 4 equipos, 16 personas han llegado a la ronda final del torneo. Gritó micrófono presente, haciendo una pausa momentánea para dejar que los aplausos disminuyeran la velocidad hasta el más mínimo margen antes de continuar. Los estamos enfrentando unos contra otros en un combate 1 contra 1. El grupo ha sido seleccionado al azar y haremos que los eventos recreativos ocurran primero para que nuestros combatientes tengan tiempo de prepararse para su primer combate. Shiro no pudo evitar soltar una pequeña risita, sin creer esas palabras ni por un segundo. De todos los que podría haber enfrentado, estaba programado para pelear contra Rin en la pelea inaugural. Al azar mi culo.